Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. A nombre de toda la congregación, les doy la bienvenida a este servicio dominical, ya casi últimos días de este año 2024. El día de hoy, hermanos, tenemos un servicio que voy a llamar de preparación para el año nuevo. Entonces, me gustaría que antes de iniciar, me gustaría invitar a nuestro hermano Víctor para que nos dirija con una lectura que vamos a tener antes de iniciar. Hermano Víctor. ¿Este? No. ¿Este? Sí, es. Sí, ahí está. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a leer Efesios 1, 18 y 19. Dice así la palabra de Dios. Mi oración es el que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para la eficacia de la fuerza de su poder. Vamos a subir, hermanos, que se mantengan en pie. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedir la dirección de Dios para que nos pueda bendecir en este servicio. Oremos. Padre, amado que estás en el cielo y en todo lugar, muchas gracias por todas las bendiciones, Señor, que hemos tenido, que hemos conocido, Señor, gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste hoy de despertar y de llegar a tu santo templo, Señor. Te doy gracias por la vida de mis niños, Señor, gracias por ellos. Síguelos bendiciendo, Señor, síguelos fortaleciendo en todo momento, Señor, no permita, Señor, que ninguna espíritu de distracción, Señor, sea conmigo, Señor. Te pido, Señor, también por los hermanos que vienen en camino, Señor, apresura sus pasos y que puedan llegar aquí sin velocidad, Señor, con nosotros. También en esta hora te pido que, Señor, todo lo que hagamos aquí únicamente sea para amarte, glorificarte, Señor, y bendecirte, bendito nombre, Padre, Señor. Muchas gracias por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a iniciar, hermanos, con el bloque de alabanza. Fíjense que el día de hoy no va a haber cantos así como que vamos a, les decía que es como un servicio para prepararnos, predisponernos a la fecha que se viene, que es cambiar de año. Fíjense que hay una parte de Colosenses 3:17 que dice, y todo lo que hacéis,
sea de palabra o de hecho. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por el de Él. Entonces, hermanos, creo que en todo momento de nuestra vida debemos de estar agradeciendo a Dios por lo bueno y a veces quizás también por lo malo. Recuérdense que Job, cuando estuvo en su pesar eléctrica, nunca maldijo a Dios, sino que estuvo bendiciendo su nombre en todo momento. Entonces, hermanos, yo los quiero invitar en esta mañana a que abran su corazón, a que digan a Dios por medio de este canto que vamos a hacer en este momento. Gracias. Es tomarte en tus brazos y me has dado salvación. Que tu amor es derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi oración. Te doy gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. En la cruz de tu vida, que creaste todo y de eterna declaraste al morir. Con tu sangre me entraba al trono celestial. Fue declarado que claramente amén. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. 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 Hermanos, recuerden en todo momento de su vida dar gracias al Señor. Fíjense, hermanos, que estando revisando algunos pasajes bíblicos, me encontré con Mateo 7, del versículo 24 al 25. Relata una analogía que lo particularmente me llamó mucho la atención y se los voy a leer para que ustedes lo puedan escuchar. Dice Mateo 7, 24 al 25, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hermanos, esto es maravilloso porque creo que nuestra vida debe de estar fundamentada y sustentada en nuestra roca que es Jesús. Vamos a hacer este canto que se llama El Roca. Mi esperanza está en su justicia de la cruz.
nadie más que tener. Solo su nombre, gloria, Jesús. Sé que son gracias siempre para poder vencer y aplaudir estar y aplaudir estar. Día regresar en su presencia gloriosa, sin manchar crucificado por la crucificado por Amén, hermanos. Vamos a seguir con lo que da la alabanza. Y fíjense que dentro de lo que viene siendo el pasaje este año, hemos pasado por buenos y malos momentos. Yo creo que pues no lo hemos pasado bien, hemos estado contentos, hemos estado tristes. Pero hermanos, yo creo que nosotros, aparte de que Jesús es nuestra roca, también es nuestra esperanza. Entonces, fíjense que Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y el versículo 14 también dice, quien se dijo a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, los invito a que no desviemos nuestra mirada de Jesús y recordemos que siempre es nuestra esperanza en esta vida. Cristo de nosotros, monte al estar, donde se espero, y al cielo, y en la noche, y será, ahí en lo oscuro, bajo profundo, cruzó las sombras de la canción. Es consumado el destino y esperanza está en Jesús. Que imagina que la cantante de la gracia al corazón que Dios eterno veo su gloria de liberado en Cristo. La cruz soy perdonado, el Rey del Señor hermoso, que pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, será bien bendito, aleluya, de la muerte ganado, las cadenas quebrantó, y en su nombre salvación, esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio gratuito queda el poder de la muerte. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio gratuito queda el poder de la muerte. Oh, aleluya, sea bendito, aleluya, de la muerte llamado, las cadenas quebrantó, y en su nombre salvación, esperanza está en Jesús.
Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Hermanos, vamos a finalizar este bloque de alabanza. Entre semana creo que les conté un recordatorio de un canto que tenía que no ensayaba, pero sí por lo menos escucharlo. ¿Sí lo escucharon? ¿No? Sí, más o menos. Este canto es muy bonito, se llama No hay lugar más alto. Y esto me remonta a una lectura en Lucas 10, 38 y 39. Se las voy a leer. Dice que aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose en los pies de Jesús, oía su palabra. Entonces, hermanos, fíjense que nosotros para los años nuevos siempre tenemos un propósito, empezar a Cristo, dejar de tomar Coca-Cola, cualquier cosa, ¿no? Pero hermanos, yo los quiero invitar a que este año nuevo también se propongan, o que su propósito sea estar a los pies de Cristo. Entonces, este canto hace una reflexión bastante bonita y espero lo hayan escuchado para que lo puedan cantar con nosotros. A tus pies, abre mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy, ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede separar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, donde no hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande,
más grande estar a tus pies, estar a tus pies. Amén. Vamos así, vamos a concluir este bloque de alabanza y vamos a dar lugar al hermano Alex para el mensaje de esta mañana. Hermanos, buenos días, qué bueno que estamos reunidos aquí. Estoy yo muy gozoso, creo que hemos tenido un buen tiempo de alabanzas y de adoración. Y ahora vamos a entrar al estudio de la palabra. Acuérdense que la palabra es lo que nos transforma y es lo que hace que nuestros corazones cambien desde adentro hacia afuera. Hoy vamos a terminar la serie en Cristo y vamos a ver el tema llamado el impacto de una visión transformada. Entonces, hermanos, me gustaría que para empezar, los que traigan Biblias, me acompañen a Efesios 1, 18 al 23. Vamos a leer lo que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios y después vamos a profundizar más en esto. Dice en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y no sé si se acuerda, pero la semana pasada hablé de la posición que la iglesia tiene en Cristo y en términos espirituales, la posición que la iglesia tiene. Acuérdense que la iglesia somos nosotros, los creyentes conformamos la iglesia. Cristo estableció la iglesia y Dios hizo que su iglesia fuera una institución fuerte. Si no lo ha notado, si no lo sabe, la iglesia, nosotros en términos espirituales somos muy fuertes. Amén. Y Dios tiene grandes planes para la iglesia, para nosotros localmente y para la iglesia en general. Dios quiere usar a la iglesia. En sus oraciones, el apóstol Pablo pedía que la iglesia viera y entendiera cuál es la esperanza, las riquezas, la gloria y la herencia que tienen los hijos de Dios en Cristo Jesús. Todo esto sucede en Cristo. Y Pablo oraba que la iglesia en Éfeso comprendiera su lugar, su posición en Cristo y el plan de Dios para todos los siglos y edades. Y ese plan sigue. Y así como Pablo quería que la iglesia de Éfeso entendiera, Dios quiere que nosotros como iglesia local entendamos. Pablo oraba para que los cristianos en Éfeso entendieran lo que era ser un cristiano que tenía el entendimiento alumbrado. El entendimiento alumbrado, no andar en tinieblas. El entendimiento, la comprensión de Cristo en plena luz. Así que Pablo oraba por ellos para que ellos comprendieran la posición que tenían en Cristo. Y este es un problema bien común porque muchos cristianos en el día de hoy, en todo el mundo, no entienden cuál es su posición en Cristo. Y como no entienden cuál es la posición que tienen en Cristo, no ejercen esa posición, no viven en esa posición y no la disfrutan. Las oraciones de Pablo tenían el propósito de que la iglesia entendiera la posición poderosa que la iglesia tiene en Cristo. Sí, hermano, Dios le dio poder a la iglesia. La iglesia puede actuar de manera poderosa y la iglesia fue pensada y diseñada por Dios, no es un invento humano. La iglesia tiene un propósito divino que Dios le dio. Amados hermanos, la iglesia puede ser más de lo que ya es hoy. Nuestra iglesia local puede ser más de lo que ya es hoy. Y la iglesia en general. A veces se siente como que la iglesia no entiende qué es la iglesia. Dios quiere una iglesia fuerte espiritualmente. Dios quiere una iglesia que tenga la visión clara.
Dios quiere una iglesia celosa de buenas obras. Y si la iglesia puede entender lo que es, tal vez entonces puede hacer lo que tiene que hacer. Hermanos, si entendemos lo que tenemos que hacer, tal vez entonces vamos a poder hacer lo que debemos hacer. La iglesia de Dios tiene la capacidad y el potencial que Dios le dio. La iglesia puede hacer el trabajo que Dios le ha dado para hacer. Entonces, en Efesios 1:19 decía, o dice la Escritura, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Si pueden poner en la pantalla Efesios 1:19, por favor. Lo voy a repetir, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y la semana pasada les decía que el poder de Dios es ilimitado. O dígame si usted sabe o entiende o conoce que el poder de Dios tiene limitaciones. ¿Tiene limitaciones el poder de Dios? No, es decir, Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso. Y en esta supereminente grandeza del versículo 1:19, del poder de Dios, le aseguro que Dios tiene propósitos y tiene visiones para su iglesia. Es decir, Dios sabe a dónde va tanto Él como su iglesia. Amados hermanos, es importante que en la vida espiritual del creyente, éste sepa a dónde va el cristiano, a dónde va el Hijo de Dios. Es importante que el creyente, cuando entienda esto, se sujete también a la voluntad y visión de Dios, porque no tiene caso seguir una visión humana si no viene de Dios. No tiene sentido hacer lo que uno piensa que está bien si esto no es lo que Dios quiere. Tiene más sentido sujetarse a la voluntad de Dios. Les he dicho muchas veces que el reino de Dios consiste en obediencia a Dios. Bueno, ¿qué sería la visión en este caso? Vamos a ver la definición de visión. Y visión así, o sea, lo que usamos nosotros para ver los ojos, visión, de acuerdo al diccionario, es la acción y efecto de ver. Suena bien raro, ¿verdad? Visión es la acción y efecto de ver. Es apreciar por los ojos los objetos mediante la luz. La visión, pues, en los ojos o en el cuerpo humano, se lleva a cabo a través de la luz que entra por el iris. Estamos recibiendo estamos recibiendo luz por el iris y pasa por el lente del ojo. ¿Alguna vez a usted se ha puesto a observar, a estudiar cómo está hecho el ojo humano? Es una cosa maravillosa. Cada ojo es una cosa maravillosa y lo hizo el Señor. Bueno, esto refleja la imagen que se realiza en la retina y la retina recibe la información y la transforma en impulsos eléctricos que viajan al cerebro por los nervios ópticos. Es todo un proceso. El hecho de que veamos es un milagro. La manera en que Dios diseñó nuestros cuerpos, nuestros ojos, es algo milagroso. Y así es como podemos ver, así es como Dios diseñó el cuerpo humano para ver. Pero eso es la visión en términos del cuerpo humano. Pero ¿qué es la visión de la iglesia? Hay una relación aquí y ahorita va a ver. La visión de la iglesia local en nuestro caso sería ver o indicar a dónde se desea llegar en cierto tiempo. La visión de la iglesia es que los miembros se perfilen nosotros, que nos enfoquemos en términos de tiempo, de dedicación y de esfuerzo hacia un objetivo. Porque no tiene sentido nomás estar así, reuniéndonos, no tiene sentido nomás reunirnos por reunirnos sin saber a dónde vamos. En el reino de Dios, Dios quiere que sepamos a dónde vamos. En el reino de Dios, Dios quiere que usted sepa a dónde va en Cristo Jesús. Y no sé si sabía, pero aquí en la iglesia local, la iglesia de nosotros, la visión es que la iglesia sea un centro de relaciones auténticas y ministerio del Evangelio. Esa es la visión de liderazgo que hay para la iglesia. Entonces tenemos mucho trabajo por delante, pero le aseguro que en Cristo podemos hacerlo. En Cristo podemos hacer ese trabajo, amén. Porque la iglesia puede hacer el trabajo que Dios le ha dado, no hay ninguna duda de eso. ¿Sabe por qué? Porque el jefe, el dueño, el amo y Señor supremo, comandante de la iglesia es Cristo. Y para Cristo no hay cosas imposibles, no hay limitaciones. Piensa en esto. Si Cristo opera, controla y administra todo el universo y todo lo que existe, también puede dirigir a su iglesia de acuerdo a su plan divino. Si ya Él es el comandante de toda la creación y la gobierna, le aseguro que puede también gobernar a la iglesia. Y es aquí donde entra la responsabilidad de nosotros para obedecer. Acuérdese pues que la iglesia fue establecida por Él
La iglesia, por cierto, tiene una función aquí en la tierra, tiene varias funciones. Y la iglesia tiene capacidades especiales que Dios le ha dado. El poder de Dios que operó en Cristo también es el poder que opera en la iglesia. Efesios 1:20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. En nosotros, pues, opera el poder de Dios. En la vida del creyente opera el poder de Dios. Y así como el poder de Dios operó en Cristo y lo resucitó, así también el poder de Dios opera en las personas que conforman la iglesia. La iglesia, pues, puede llevar a cabo el trabajo que tiene como iglesia. Y la iglesia tiene el respaldo y la aprobación y el deseo de Dios para hacer muchas cosas y muchas buenas obras. Acuérdense, lo que Dios quiere de la iglesia es una iglesia celosa de buenas obras. Y todas estas buenas obras deben ser hechas de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al poder de Dios. Todo lo que la iglesia local haga para la gloria de Dios debe ser hecho conforme a su voluntad y siguiendo la Biblia. Acuérdense, hermano, que Cristo reina y está sentado a la diestra de Dios. Desde el cielo, Él comanda su iglesia. Y si la iglesia recibió poder de Dios para hacer obras en la tierra, la pregunta sería, ¿qué obras puede hacer la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Y cuál es la visión que tiene la iglesia local? Eso de la iglesia local, hace rato se lo respondí. Bueno, la iglesia tiene mucho trabajo, así que le voy a dar algunas ideas de las cosas, las obras, la visión y la ejecución que puede llevar a cabo la iglesia. Número 1, y debería ser esto uniforme en todas las iglesias, pero número 1 dentro de las cosas que la iglesia puede hacer evangelismo. ¿Qué es evangelismo? Pues compartir la palabra. En Hechos 2:47 dice que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. Si revisa ese capítulo 2 del libro de Hechos, porque estamos viendo 2:47, va a ver que la Biblia habla de la venida del Espíritu Santo. Hace 2 semanas le hablé de la llenura del Espíritu Santo. Hace 2 semanas le hablé de que estamos sellados con el Espíritu Santo. El creyente, pues, tiene el Espíritu Santo. Y así como el Espíritu Santo vino sobre los creyentes de la iglesia y los llenó, también ha venido sobre nosotros los que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Acuérdense, en esa historia del libro de Hechos, ellos llenos del Espíritu Santo empezaron a compartir y anunciar las buenas nuevas a todas las personas que los escuchaban. Acuérdense que la iglesia fue dispersa, fue perseguida y por donde pasaban, ¿qué iban haciendo? Iban llevando el Evangelio. La iglesia de Dios, pues, hermano, está sellada con el Espíritu Santo de Dios. Le decía que no es poca cosa. Tener el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros es algo maravilloso, es algo increíble. Las personas llenas del Espíritu Santo pueden hacer las obras que Dios les ha dado para hacer. Es bien sencillo. Y ahí en el libro de Hechos la Biblia dice que Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos. ¿A quién usaba el Señor para añadir gente a la iglesia? Pues a la iglesia. Dios usaba gente para traer más gente. Dios usaba a la iglesia. Y la iglesia de Hechos era una iglesia que amaba a la iglesia. Eso es algo que se ocupa. La iglesia debe amar a la iglesia. Eso es algo que tenemos que practicar y hacer. Es correcto, pues, que la iglesia ame a la iglesia. Si Cristo murió por la iglesia, ¿quién es uno para no amar a la iglesia? Uno también, así como el Señor Jesús amó a la iglesia, debe amar a la iglesia. Acuérdense, pues, que la iglesia, antes de ser iglesia, eran personas que estaban allá afuera, sin Dios, sin Cristo, lejos del pacto, lejos de las promesas de Dios, estaban en oscuridad, en ignorancia espiritual y no conocían el amor de Dios, estaban alejados, pues, del reino de Dios y lejos de sus promesas. Pero ¿qué pasó un día? Pues un día la luz brilló en medio de las tinieblas y el pueblo que no era pueblo vino a ser pueblo de Dios. Los que no eran pueblo ahora son pueblo y son personas como usted y como yo que escucharon el Evangelio y que creyeron. La visión o qué visión tenía la iglesia en el libro de Hechos, pensando si nos remontamos y revisamos particularmente la iglesia primitiva o la iglesia temprana, ¿qué visión tenían ellos? ¿Qué obras hacía la iglesia inicialmente? Bueno, estamos hablando de evangelismo. Ellos hacían mucho evangelismo, no tenían miedo de hacer evangelismo.
No tenían miedo de abrir su boca, no tenían miedo de su testimonio porque tenían un buen testimonio. No tenían miedo del poder de Dios. Acuérdese que el poder de Dios es el Evangelio, poder de Dios para salvación. Eso lo encuentra en Romanos 1, 16 y 17. Además de evangelismo, ¿qué otras cosas hacía la iglesia? ¿Qué otra visión tenía la iglesia? Pues número 2, era una iglesia fuerte en la oración. La iglesia oraba tanto por sus necesidades como por las necesidades de otros que ni siquiera eran cristianos. La iglesia oraba por sus miembros y también oraba por los que no eran miembros. Era una iglesia que amaba a la iglesia, pero también era una iglesia que amaba a los de afuera. La iglesia del libro de Hechos era una iglesia rica en oración, era una iglesia que oraba mucho. Esta iglesia era dedicada a la oración y a través de la oración ayudó, cuidó, protegió y hasta liberó a muchas personas que estaban en apuros, a los enfermos, etcétera, etcétera. Le voy a dar un ejemplo, un caso. ¿Qué pasó con el apóstol Pedro? Cuando el apóstol Pedro estaba encarcelado, por cierto, por predicar el evangelio, ¿qué hizo la iglesia? ¿Se acuerda qué hizo la iglesia? Amén, ayunó y oró. En Hechos 12:5 dice que así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. La iglesia oró por Pedro. La iglesia era una iglesia que oraba por la iglesia, era una iglesia que oraba por los de afuera, era una iglesia que oraba por sus líderes. La iglesia primitiva se distinguió porque era una iglesia de oración, y eso de la iglesia de oración se puede hacer hoy aquí. Sí, amén, sí podemos, sí se puede. Entonces aquí vemos a un hombre de Dios, Pedro, siendo encarcelado por el evangelio, y a la iglesia respaldándolo en oración, orando por él. Y como resultado, Pedro es libertado o librado de la cárcel. Esa iglesia y esta iglesia, la de nosotros, así como esa iglesia oraba y estaba llamada a orar mucho, también nosotros estamos llamados a orar mucho. Como dice Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Es bien sencilla la orden, orad sin cesar. Y note, hermano, que la oración no es opcional, no es una opción, es un deleite. Los que fuimos al encuentro de oración y los que hemos experimentado a Cristo en oración, pues encontramos que es un deleite. La oración no puede ser algo que a veces se hace y a veces no. La oración debe suceder cada día, cada día. ¿Cuánto tiempo usted pasa con Dios? Eso depende de usted, pero eso tiene que suceder cada día. La oración debe ser constante, y debe ser constante tanto a nivel personal como a nivel congregacional. La oración debe ocurrir de manera individual y debe ocurrir de manera congregacional en la iglesia. ¿Dónde en la Biblia hay ejemplos de que la oración debe ser constante? Pues si revisa Romanos 12, 11, 12, dice así: en lo que requiere diligencia a los cristianos de verdad, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la, amén, en la oración. Entonces, el cristiano debe ser constante. ¿En qué debe ser constante el cristiano? En la oración, amén. Entonces, la iglesia de hecho sabía que la oración era un pasaje directo a la presencia de Dios, era un boleto directo a los pies de Cristo. La iglesia de hecho se gozaba estando constantemente en la presencia de Dios, y la iglesia del libro de Hechos comprendía que la oración era una invitación a todas las personas para que conocieran a Dios. La oración debe estar abierta para todos, hermanos. Isaías 56:7 dice que la casa de Dios será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y la oración también les daba sabiduría espiritual y discernimiento para las cosas de la vida. Esta iglesia oraba tanto y pasaba tanto tiempo con Dios que sabía lo que Dios quería que se hiciese. No sé si ha visto o ha escuchado o usted se ha sentido así como, ¿y ahora qué haré? ¿Qué quiere que haga Dios? Bueno, ese discernimiento viene a través de que pasas tiempo con Dios. ¿Quieres saber qué debes hacer? Pues pasa tiempo con Dios. Pasa tanto tiempo con Dios que vas a tener la seguridad de lo que Dios quiere que hagas. Esta iglesia, por su caminar con Dios día a día y por la oración, la del libro de Hechos, tenía discernimiento personal, individual, colectivo, grupal, y de todos los discernimientos los tenía esta iglesia. Es decir, tanto los miembros de manera individual discernían la voluntad de Dios, como a nivel congregacional la iglesia sabía lo que Dios quería que hicieran día a día. Hay un ejemplo ahí en Hechos 2:42,
porque dice, Hechos 2:42, que todos ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Y quiero que note la palabra perseverar. Perseverar significa firmeza, que no cambias, que un día estás firme y al día siguiente estás firme, y pasado mañana estás firme y la semana que viene estás firme. Eso es perseverancia. Al contrario de personas que no perseveran en la oración, por ejemplo, un día oran, otro día no oran. Una semana no oran, otra semana sí oran. La perseverancia, de acuerdo a la Biblia, es algo que todo el cristiano debe de hacer. Y es decir, aquí en el libro de Hechos, en el 2:42 que acabamos de leer, podemos ver la conciencia colectiva que tenían en cuanto a la voluntad de Dios. O sea, era tal que todos entendían que la voluntad de Dios era que ellos fueran fieles a Dios, que aprendieran de la doctrina de los apóstoles, o sea, que seguían las enseñanzas de los apóstoles, así como el amor y el compañerismo de los unos con otros, y hasta repartían el pan, así como los convivios que tenemos nosotros, por así decirlo, pero ellos lo hacían de una frecuencia increíble. ¿Por qué tenían esta conciencia y este entendimiento de la vida y las cosas? Pues por la oración. ¿Por qué hacían lo que hacían? Porque tenían seguridad. ¿De quién? De Dios. Dios les daba la seguridad para hacer las cosas. Me gustaría que ahora, igualmente en la Biblia, veamos un ejemplo de discernimiento y de comprensión espiritual, de discernimiento espiritual. Entonces, vamos a Hechos 9, 10 y 17. Ahí hay una historia. Esta es la historia de un hombre que se llamaba Ananías. Y quiero que note en lo que vamos a leer el nivel de compañerismo que Ananías tenía con Dios. Vamos a ver en el versículo 10, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Imagínense cuál era el nivel de comunión que este hombre tenía con Dios, que Dios le dice, Ananías, y él responde, heme aquí, Señor. Yo he intentado pasar tiempo con Dios y no he escuchado que él me hable así, Alejandro, y no lo he escuchado que me hable así como Ananías, pero cada uno es diferente, ¿verdad? Versículo 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Versículo 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Sí está entendiendo lo que Dios le está diciendo a Ananías? Básicamente le está diciendo, Ananías, necesito que vayas a la calle derecha, que busques a uno que se llama Saulo, porque vas a orar por él. Cuando entres va a estar orando y le vas a imponer las manos. Imagínense el nivel de comunión que tenía Ananías para que Dios le dé instrucciones así de detalladas. Versículo 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. Entonces, quiero que note cómo hay una comunicación, porque Ananías hasta le está diciendo al Señor, Señor, estoy preocupado por la misión que me estás dando, porque he escuchado que este hombre se dedica a apresar a los cristianos. Versículo 15, el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Versículo 17, Ananías obedece y vamos a ver lo que sucede. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿qué pasó aquí? Pues pasaron muchas cosas, pero quiero que note cómo este hombre llamado Ananías tuvo una visión del Señor Jesús. Así que, como le digo, le responde, heme aquí. Acto seguido, el Señor le ordena ir a buscar a Saulo. Ananías obedece, pero antes de obedecer le dice, tengo miedo porque ese Saulo se dedica a perseguirnos, pero el Señor le dice que no. El punto es, hermanos, la conversación que un ser humano, que una persona como usted y como yo tuvo con el Señor. Si sucede, si pasa, si se puede, y todo es gracias a la oración, gracias al compañerismo con el Señor, gracias a pasar tiempo con el Creador. Si se puede, si pasó antes, puede suceder hoy otra vez. El nivel de oración que Ananías tenía hasta me da celos. Yo digo, yo quisiera también, pero es un buen celo, es un celo santo.
Bueno, ¿qué más hacía la iglesia? Si la iglesia evangelizaba y oraba, ¿qué más hacía? ¿Qué otras cosas modelaba la iglesia al mundo? Número 3, la iglesia tenía orden y administración. La iglesia estaba muy bien organizada y como resultado de esa organización, la iglesia era eficiente en todas las cosas que hacían para Cristo. Esta iglesia se podría decir que hacía la mayor parte de las cosas bien. Siempre va a haber en términos humanos algún error, siempre va a haber porque somos imperfectos, pero la iglesia se organizaba bien y tenía orden en su forma de operar, lo cual resulta en testimonio para los de afuera. En Hechos 14:23 se puede leer que el liderazgo efectivo los llevó a constituir ancianos. Ahí dice, ¿verdad?, que constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, algo que me sorprende a mí en ese capítulo es que previamente a la constitución de ancianos, Pablo, habiendo sido predicador y apóstol, también fue apedreado y arrastrado hasta el punto que pensaban que ya estaba muerto. Bueno, toda esta persecución, ¿sabe qué? No le impidió a la iglesia dejar de operar como iglesia, sino que por el contrario, la iglesia siguió firme. Y es muy importante que el creyente tome su lugar de servicio y de liderazgo en la iglesia local para hacer lo que debe hacer en Cristo. Es muy importante, hermano, que usted tome su lugar, el lugar que Dios le ha dado en su iglesia local aquí, para hacer lo que tiene que hacer en Cristo. A mí me bendice mucho cuando veo a Rodolfo dirigiendo el grupo de alabanza, me bendice ver a Diego y a todos tocando los instrumentos musicales, me bendice ver a Víctor, a Nelson abriendo el servicio, compartiendo un versículo, me bendice ver a Hannah allá en la consola, con tal de que los servicios sean buenos y ustedes puedan leer los pasajes bíblicos, me bendice que Gama esté ahí echándole los kilos y encargándose de la cámara. Todo eso es trabajo y es para la gloria de Dios y hay mucho trabajo que podemos hacer y que usted puede hacer. Si tiene ideas de cómo puede servir, acérquese y platicamos. Porque, ¿sabe por qué? Porque todo este trabajo es posible hacerlo en Cristo. Y la recompensa es eterna, recompensa dada por Dios, no por los hombres. Así que todo lo que haga la iglesia debe hacerlo con orden y para la gloria de Dios. Acuérdese que Dios es un Dios de orden y no de confusión. Eso lo encuentra en 1 Corintios 14:33. Para los que están tomando notas, ahí se lo pusieron en la pantalla, dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Es decir, todo lo que Dios hace, lo debe hacer la iglesia a sí mismo con orden. ¿Qué más hacía la iglesia? ¿Qué visión tenía? Aparte de evangelizar, de orar, de hacer todo con orden y con administración, ¿qué otro aspecto era relevante en la iglesia? Tenía unidad. La iglesia tenía unidad y si por algo se caracterizó esa iglesia, además de las cosas que ya mencioné, es que tenían unidad. La iglesia estaba unida y eran como un solo cuerpo. En Romanos 12:5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y los miembros los unos de los otros. Si alguien le preguntara a usted, ¿cómo Dios ve ahora mismo a su iglesia? ¿Usted qué respondería? Se lo voy a repetir. Si alguien le pregunta y le dice, ¿cómo ve Dios a su iglesia? ¿Usted qué podría responder? O en este momento, otra pregunta, ¿dónde está la iglesia de Dios ahorita, mientras usted y yo estamos aquí? ¿Dónde está la iglesia de Dios? Pues está en todas partes del mundo, está diseminada alrededor del mundo, o sea, está dispersa por las naciones. La iglesia de Dios habla todos los lenguajes, está en todas las culturas y en todas las etnias. ¿Cuántos de aquí tienen familiares que ahorita no están aquí, pero que son cristianos? Yo tengo familiares que ahorita no están aquí y son cristianos. Bueno, la iglesia, a pesar de que geográficamente no está junta, tiene unidad, porque los cristianos de allá, por ejemplo, de la iglesia de mi hermano en Ciudad Guzmán, Jalisco, oran por nosotros, él ora por nosotros, por el ministerio. No lo conoce usted, pero están orando a alguien por usted. Esos cristianos, aunque no estén allá, son hijos de Dios también y son parte de la iglesia. Aunque no están aquí con nosotros, eso no les quita su posición en Cristo de que son iglesia. Acuérdense que la iglesia de Dios está en todas las naciones. Y así como Dios ama a todos los que estamos aquí, también ama con su divino y perfecto amor a todos los que están allá. Amén. Esa es una parte hermosa de la iglesia. Muy bien.
La iglesia primitiva comprendía este principio. Ellos sabían que aunque en términos geográficos algunos no estaban allí con ellos, esas personas también tenían una relación con Cristo. Por tanto, estaban separados físicamente, pero unidos en la perfecta unidad espiritual de Dios. Así que los que estaban lejos y los que estaban cerca eran amados por Dios, por la iglesia, y tenían armonía y unidad. Como dice en Efesios 4, del 1 al 5, me gustaría que examináramos esta parte de la Escritura. Y dice, yo pues, preso en el Señor, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Clarito, ahí está clarito lo que es la iglesia, cuando la iglesia tiene unidad. Entonces, no sé si notó en este pasaje el llamado a la unidad y a la paz, a la armonía, a la iglesia, amando a la iglesia. Y es claro que la Escritura llama a la unidad en la iglesia. ¿Qué más vivía, ejercía, hacía y tenía la iglesia en el libro de Hechos y que debe tener la iglesia de hoy? La iglesia de nosotros puede tener eso. ¿Qué más? Pues tenía una visión de respeto a Dios, de temor reverente, de respeto a los demás, de respeto a las autoridades y por lo tanto, pues había disciplina. Si entro al tema de la disciplina, muchos van a llorar con el tema de la disciplina. Por el tiempo, tienen suerte, no puedo entrar al tema de la disciplina. Pero esta iglesia, pues además de tener disciplina, no dejaban de congregarse, celebraban los cultos, tenían la Santa Cena, tenían bautismos, tenían crecimiento, y aunque padecían persecución, eran santos. No, ahí hay material para horas y horas de estudio, ¿verdad? Bueno, el cuerpo de Cristo es una nación santa, y por causa del tiempo no voy a tomar esos temas, ¿verdad? No los voy a tomar ahorita, tal vez en el futuro. Bueno, así como la iglesia vivió y tuvo una visión transformada, la iglesia de hoy debe de comprender el impacto que la iglesia puede tener en el mundo y con esa visión transformada puede hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos. Pablo oraba para que los creyentes pudieran entender las bendiciones celestiales y reales que tenían en Cristo. Bendiciones reales que el creyente tiene en Cristo. Pablo quería que los creyentes vieran cuál era la posición que el creyente tiene en Cristo. Él quería que ellos comprendieran cuál era la esperanza futura. Él deseaba que la iglesia pudiera ver claramente las riquezas de la herencia de Dios para sus hijos. Si eres hijo de Dios, prepárate para la herencia. Por cierto, la iglesia en Éfeso tenía un antecedente espiritual donde las personas se fascinaban con los poderes sobrenaturales ocultos. Considere pues que los efesios, antes de ser cristianos, como lo he estado hablando, eran paganos, pero de los buenos, eran paganos dedicados a buscar las cosas espirituales, pero las buscaban en los lugares incorrectos. ¿Cuántas religiones hay hoy en día de personas que están buscando a Dios, pero que no están buscando a Dios en Cristo? La única manera de llegar a Dios es Cristo, no hay otra manera de llegar a Dios, solamente Cristo. Bueno, ahí en los Efesios, ellos tenían una gran inclinación hacia un lado oscuro espiritual, y ahorita le voy a explicar de qué se trata esto. Entonces, era comprensible que antes de ser cristiano adoraban otros falsos dioses y otras cosas, hasta el día que escucharon las buenas nuevas de Dios, de Cristo, a través de la iglesia. Bueno, el apóstol Pablo les declaró que el poder de Dios en Cristo triunfa sobre cualquier figura espiritual que ellos conocían. Y quiero que piense usted antes de ser cristiano, a lo mejor nació en familia cristiana, a lo mejor no, pero antes de ser cristiano, ¿qué era lo que usted adoraba? ¿A quién usted buscaba? ¿Cómo servía en su religión? ¿Qué cosas hacía? ¿Cómo se imaginaba que iba a ganar al cielo? Eso le pasó a los efesios también, y la vida de ellos cambió cuando empezaron a caminar en el Espíritu, siendo nuevas criaturas en Cristo. Cuando los efesios comprendieron el Evangelio y lo empezaron a vivir en Cristo, los efesios hicieron algo que todo el cristiano fuerte y genuino hace: dejar su vida anterior atrás. Ellos recibieron el Espíritu de sabiduría y de revelación,
que Dios les dio en Cristo Jesús. Vamos a revisar Efesios 1:21, por favor. Efesios 1:21 dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Éfeso fue una de las ciudades más extensas e importantes de la región del mar Mediterráneo en los tiempos del Nuevo Testamento. Si usted se regresa en la época del Antiguo Testamento y del Nuevo, ahí, cuando estaban haciendo el Nuevo Testamento, ahí, bueno, Éfeso era una ciudad importante. Esa ciudad hacía mucho comercio, tenía mucho poder político, tenía poder militar y tenía poder religioso. Era tan importante esa ciudad en tiempo de la iglesia primitiva que el apóstol Pablo pasó ahí 2 años y 3 meses. Eso lo puede ver en Hechos 19, del 8 al 10. Porque ahí la Biblia dice que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ese Pablo y la iglesia hicieron un trabajo excelente de evangelismo, llevando el conocimiento de Cristo en esa área. Porque si la Biblia dice que en Asia judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús, es porque pasó. Considere pues el tiempo que el apóstol Pablo invirtió en esa área enseñando acerca del reino de Dios, enseñando acerca de Cristo. La iglesia de Dios en Éfeso era la sal y la luz de la región. Piensa en una región donde adoran a la diosa Diana, y de repente llegan los cristianos y empiezan a decir pues que no se puede y no se debe adorar algún objeto o algún dios hecho de manos, que no se debe. Y entonces los fieles a Diana dicen, pues ¿cómo está la onda? Entonces ¿a quién se adora? Y se les empieza a explicar el evangelio. Efeso, como le digo, era una ciudad que tenía poder, mucho peso y mucho poder. Esa es la ciudad que era bien conocida en el mundo antiguo por ser la sede de la adoración a la diosa Diana. En algunos otros contextos a Diana le llaman Artemisa también. Entonces, si usted encuentra información de la diosa Diana o la diosa Artemisa, es la misma. Esta diosa Diana era considerada la diosa de la fertilidad y sus figuras, porque había figuras hechas de madera, de barro, de metales, la representaban a una mujer con muchos pechos. No solamente 2, ¿verdad? Sino muchos. Entonces la representaban así. ¿Por qué? Porque la consideraban la diosa de la fertilidad. En algunas celebraciones paganas, obviamente, de adoración hacia esta diosa, se practicaba inclusive la prostitución sagrada. Entonces, todas esas cosas, los efesios las conocían al revés y al derecho, y de todas esas cosas Dios los sacó. Y de todas esas cosas que ellos vivían antes en términos paganos, Dios los hizo santos y les dio su Espíritu Santo y los selló con su Santo Espíritu. Cuando Pablo públicamente enseñó el Evangelio en Éfeso, diciendo que no son dioses los que se hacen con manos, se hizo un alboroto en esa ciudad. Eso lo puede ver en Hechos 19, 23 al 41, no lo vamos a ver por el tiempo. Pero cuando Pablo empezó a enseñar eso, la ciudad se alborotó. No sé si ha revisado esa parte de la escritura, pero es cuando empiezan a gritar, ¿cómo que no? Grande es Diana de los Efesios. Y le empiezan a dar de todo a Pablo. Bueno, note pues cómo Pablo enseñaba que cuando Cristo resucitó y se sentó a la diestra de Dios, poniéndolo en un lugar más alto que a Diana y a las dioses locales. Entonces, imagínese el desafío del ministerio de llegar a lugares, culturas donde jamás han escuchado a Cristo y explicarles que el Hijo de Dios vino a morir por los pecados de uno. Algunas de las religiones ni siquiera se consideran pecadores. No tienen conciencia de pecado, cuando el pecado es lo primero que te separa de Dios. Las oraciones y las acciones de Pablo tenían el objetivo que tanto la iglesia de Cristo como los oyentes comprendieran el poder, la autoridad y señorío de Cristo, porque no es cosa pequeña estar sentada a la diestra de Dios, no la es. Si ahorita usted se va al cielo y quiere buscar a Cristo, ahí lo va a ver a la diestra del Señor, ahí anda con Dios. El Hijo de Dios es simplemente pues superior y está por encima y muy por encima de cualquier Dios, de cualquier religión, de cualquier poder que exista. Se lo dije la semana pasada y hoy se lo repito. Lo que cantamos en la alabanza, no hay lugar más alto del universo, ¿verdad? Que el lugar donde ahorita está Dios en su trono, no hay lugar más alto. En todo lo creado no lo hay. Y ahorita donde está ahí Dios y el Hijo de Dios, pues muchos quieren estar, ¿verdad? El enemigo quiere estar ahí, pero no va a poder llegar ahí y jamás va a poder sentar en ese trono, jamás.
Ese lugar de poder eterno y de señoría celestial divino es exclusivo de Dios. Satanás ya lo intentó, ya lo ha intentado y lo seguirá intentando, pero fracasó y seguirá fracasando hasta el día que deje de ser. Todo aquel, pues, que se revela a la autoridad de Dios es semejante al diablo, condenado al fracaso eterno. Iglesia, no tengas miedo, porque tu Dios es Dios sobre todos. Iglesia local de Morris, no tengas temor, porque tu Dios es Dios de dioses. Dios es Dios de principados, de señoríos, de poderes, de autoridades. Cualquier figura de poder, de autoridad que se le venga a la mente, está, pero si abajo, hasta abajo de Cristo. Cristo es el primero y el último, el alfa y el omega. En Efesios 1:22 dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio, Dios lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo tiene un nombre que es sobre todo nombre. Su soberanía es eterna, su reino no tendrá fin. Dios le dio a Cristo una autoridad suprema y contundente. Jesús recibió esa autoridad de Dios y la autoridad del Hijo de Dios, así como el poder de Dios, no tiene límite. La autoridad, poder, señoría y fuerza, es sobre todas las cosas. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Puede ver por qué la iglesia tiene tanto poder? Pero ¿dónde está el poder? Hay que ejercer ese poder. Hay que ser la iglesia que Dios quiere que seamos. No existe nada que escape a la soberanía de Cristo y menos sobre su iglesia. Cuando de la iglesia se trata, el Señor es celoso. El Señor cuida y cela a su iglesia. Jesús es el Señor y es la cabeza de la iglesia. Jesús es Señor de la iglesia y de todo lo que existe. Sean principados, sean dominios, sean poderes, sean autoridades. Cristo es Señor y Cristo es superior. Amada iglesia, para terminar este año y para iniciar el siguiente, necesito que te prepares y que empieces a servir con tu corazón a Cristo el Señor, con todo tu corazón. Amada iglesia, prepárate y sirve con toda tu alma a Cristo el Señor. Amada iglesia, prepárate y sirve con toda tu fe a Cristo el Señor y sírvele también con todo tu entendimiento. Así que me gustaría que se ponga de pie para orar y terminar. Pónganse todos de pie. Y mientras se pone de pie, quiero que cierre sus ojos. Y con sus ojos cerrados y concentrados y pensando en Dios, quiero que le dé gracias mientras escucha esto. No sé qué le haya mostrado el Señor este mes a través de estas series. No sé qué aprendió, qué clarificó a través de estas series. Pero mientras usted está con los ojos cerrados y pensando y concentrándose en Dios, le voy a recordar algo. En Cristo usted tiene seguridad. En Cristo usted tiene vida y propósito. En Cristo usted ha sido bendecido con toda bendición espiritual. En Cristo usted fue escogido antes de la fundación del mundo. En Cristo usted es santo y sin mancha delante de Dios. En Cristo usted fue predestinado en amor. En Cristo usted ha sido adoptado por Dios según su divina voluntad para alabanza de la gloria de su gracia. En Cristo usted ha sido aceptado. Dele gracias a Dios. En Cristo usted ha sido redimido por su sangre. En Cristo usted ha sido perdonado por sus pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con usted. En Cristo usted ha recibido sabiduría e inteligencia espiritual. En Cristo usted tiene herencia. En Cristo usted fue sellado con el Espíritu Santo, que es el adelanto hasta el día de la redención para alabanza de la gloria de Dios. En Cristo usted tiene fe, dele gracias a Dios. En Cristo usted tiene amor por la iglesia. En Cristo usted tiene sabiduría y revelación del conocimiento de Cristo. En Cristo usted tiene el entendimiento alumbrado. En Cristo usted sabe cuál es la esperanza a la que Dios le ha llamado. En Cristo usted es rico en la herencia que reciben los hijos de Dios. En Cristo usted recibe la grandeza del poder de Dios. En Cristo usted es el cuerpo y Cristo es la cabeza. En Cristo usted está sujeto a Dios. En Cristo usted tiene la plenitud de aquel que es Dios, que llena todo en todos. En Cristo, hermano, usted tiene promesas incomparables. Supremamente bendecido todo aquel que no haya tropiezo en Cristo. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús por el poder, la autoridad, el amor que has puesto en tu iglesia. Oro por la iglesia local de Morris.
para que nos bendigas y con todas estas promesas, Señor, qué mejor manera de terminar el año y prepararnos para iniciar el siguiente. Te doy gracias por las familias aquí representadas. Oro por todos aquellos que has preparado para servir y oro para que tu iglesia se levante en el poder y la autoridad que tú le has dado. Tú eres la cabeza, tú eres el Señor y no hay poder que se rebele contra ti, Señor. Y si se revela no puede hacer nada porque tú eres el alfa y el omega, tú eres el principio y el fin, tú eres el primero y eres el postrero. No hay nadie como tú, Señor. Te bendigo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, hermano.